Saludos y bienvenidos a este nuevo episodio del Ruge León Podcast en directo desde el auditorio Juan Pachín Vicens. En esta ocasión no conversamos con un jugador, sino que con el gerente general Gabriel Ortiz, así que gracias por estar con nosotros en esta conversación para hablar un poco sobre las confecciones de los equipos, hablar también sobre el rol del gerente general, así que vamos a empezar por ese lado. ¿Cuál es la función del gerente general dentro del BCN para aquellos que nos ven y no saben bien cuáles son esos roles? Bueno, en mi caso, yo entré al equipo con la familia de Oscar Santiago y Juan Carlos Díaz y Agustín Díaz en paz descanse, y entré por el área de mercadeo ayudándolos con auspicios en la venta de auspicios, y pues tengo amistad con los Midlas, o cuando se hizo la transacción pues como que yo era la continuidad de una administración con la otra, y ahí pues a lo que ya hacía, que era lo de los auspicios, pues se le añade pues los contactos de agentes y de jugadores y a colaborar. En aquel entonces Nelson era el dirigente, muchas veces se comparte, hay veces que el dirigente es quien hace el approach al jugador, entonces tú entras a la negociación ya económica y demás. Hay veces que es viceversa, pues cuando tú le tienes que traer al coach, la decisión final casi siempre es del coach. Tú le traes las opciones, un equipo te llama con un cambio, pues si tú eres como un filtro, pero aunque sea, hay veces que si sabes que no, pues no, pero hay veces que como quiera lo presentas, porque si de repente el coach pues ve algo que tú no, pues ahora la verdad al coach uno lo mide por victorias y derrotas, y si el coach entiende que ese cambio ayuda, pues uno tiene que, ¿verdad?, darle esto, pero básicamente ese es el trabajo, es buscar, tener los contactos con los agentes. En el caso mayormente de los refuerzos, los nativos, muchos de los nativos no tienen agentes, muchos de ellos, o se negocia directo con el jugador. Una vez empieza la temporada, pues uno se encarga de hacer filtro con los dueños, igual si un jugador necesita una petición, pues tú lo atiendes y demás, para no ocupar los dueños en otras cosas, y nada, buscar igual. Este año, por ejemplo, jugábamos en Guayama y al otro día jugábamos en Fajardo, y entonces pues los back to back a nosotros nos duelen. Y entonces pues le dije, mira, ir a Guayama para virar para Ponce, mejor vámonos de Guayama de corrido para Fajardo. Y pues llamamos y que hospedamos el equipo en Fajardo y en el Conquistador para que fuera más cómodo para ellos. O sea, que uno busca que los jugadores tengan sus comodidades y demás. Una cosa que los primeros años, 2014 y 2015, no, pues quedamos campeones, o se acabó la temporada con la fiesta y ya, y cada cual se iba para su lado. 2016, que entonces nos eliminamos en cuartos de final, pues yo viendo en NBA, que en NBA termina la temporada y cada equipo se reúne con los jugadores, lo que le llamamos exit interviews. Pero entonces nosotros nos reunimos individual con cada jugador, entonces era bueno, porque ese año estaba Marcel Sowerville, que era de Uruguay. Entonces uno les pregunta, estaba Evans, que había jugado en NBA y otras ligas, entonces uno les saca que hay en otras ligas, que hacen equipos que nosotros no estemos haciendo. Y de ahí surge, por ejemplo, con Mike Harris en el 2017, en el exit interview con él, pues nos recomienda que la recuperación del atleta empieza tan pronto se acaba el juego con el hielo y las terapias y demás, y con la nutrición. Y entonces cuando jugamos en Arecibo, jugamos en Quebradillas, pues no hay donde comer bien, entonces porque para la hora que termina el juego, y pues Mike ahí nos trae el consejo de tener comida en los juegos visitantes. Creo que somos el único equipo que lo hace, y surgió de ahí, de un exit interview. Y entonces tocamos la puerta del tablajero, a quien aprovecho para agradecerle infinitamente. Nos dijeron que sí, y entonces pues nosotros le llevamos una buena comida a los jugadores en los juegos en la carretera, cosa de que se acabe el juego y ahí tengan ya rápido una buena nutrición, no tienen que pararse a comer, pueden llegar más rápido a sus hogares, comen bien. Y pues ese es el trabajo del gerente general, firmar los jugadores, velar que estén bien y ayudar al cuerpo técnico igual. Háblame un poco entonces de esa transición. Tú entras en 2016 como gerente general, bajo una nueva administración, llegan los Midlas.
con esas expectativas, ¿no? Venían de 2 campeonatos y los Millas entonces vienen con una franquicia tan exitosa buscando finalmente otro campeonato más para Ponce. Fue bien fuerte, yo porque al venirle ya uno sentía mucho por el equipo después de esos 2 años que aunque no estaba de lleno en las decisiones, pero pues sí uno estaba en el grupo de trabajo y demás, y había mucha ansiedad porque no recesáramos, y entonces Nelson, me acuerdo que con Nelson hablaba diario, buscando opciones, buscando formas. Entonces pues cuando surge lo de los Millas, pues uno tratando, ¿verdad?, de darle información real de lo que se iban a enfrentar y demás, pero pues por varias cosas las negociaciones subían y bajaban y seguían pasando los días, y entonces para colmo de males ese año la temporada empezó en febrero, lo cual dio menos tiempo, y la verdad es que cada vez que lo pienso, mi sombrero ante ellos, porque con un mes antes de empezar la temporada, con una franquicia como Ponce, para colmo, porque San Germán lo hizo este año y sin quitarle mérito a San Germán, pero pues Ponce tenía una nómina más grande, o sea, era más retante poner la maquinaria a correr, y fue fuerte, fue bien fuerte. Entonces pues se cogieron golpes en el camino de aprendizaje, se perdieron mucho dinero ese año. Y aún así pues trust the process, seguimos haciendo los ajustes y demás, y pues gracias a Dios las cosas año a año hemos ido mejorando. No sé, en ese año 2016 muchas situaciones dentro de ese equipo, pero dentro de eso también hubo varios refuerzos que hoy conocemos en el BCN que estuvieron cerca de ponerse su uniforme rojo y negro. Bueno, ese año nosotros empezamos con Von Wafer porque Vasallo estaba en Francia. Entonces necesitábamos unos puntos en el perímetro. Empezamos con Von Wafer, que llegó la noche antes, debuta contra Aguada aquí, mete 30. Perdimos con Aguada, vamos a Guayama, él empieza caliente y se le dobla el tobillo en el primer quarter y no pudo recuperar. Eso fue un golpe ahí del saque empezando. El otro refuerzo era Dominic Maguire, que lo hizo bien, pero pues lamentablemente a veces terminó jugando fuera de posición de 5 o algo así. Él es un 3-4. Fue bien fuerte. Después al final de la temporada vino Devin Evans y estaba jugando muy bien, anotando y demás. Y contra Aguada después, creo que fue en otro juego aquí, luchando un rebote, se le sprained the elbow, no sé cómo es el tecnicismo de sprain en español, pero se lastimó el codo. Y íbamos para Manatí a un juego que era must win, porque ese año de hecho nosotros clasificamos porque ganamos como 9 juegos corridos con Denzel Bowles y él. Y pues cuando vamos allá, nosotros firmamos el contrato con Cody Clark en el 2016, pero Cody Clark era el cambio, no nos quedaban cambios en la posición, eso tenía que ser por lesión. Y pues iban al doctor acá, se le hizo, ¿verdad?, se le aplicaron unos medicamentos y iba a ser el game time. Se supone que por la mañana le iba a venir a hacer unos movimientos a ver cómo respondía, y prefirió quedarse descansando y llegó directo a Manatí. Actually llegó un poquito tarde, más tarde de lo que se supone que llegara. Calentó y cuando empezó y se tiró a jugar, y cuando empezó el juego metió metió casi 30 ese día. O sea, no había forma de que la liga aprobara un cambio de lesión, él anotando 30. Y ahí pues me llama la gente de Cody Clark molesto, y yo le explico que mira, se supone que este jugador no podía jugar por lesión. Y jugó brutal, etcétera. Eso no me van a aprobar el cambio. Ahí es que entonces él firma con Arecibo y nos enfrentamos a ellos en la serie de cuartos de final ese año. Hubo otro también que terminó con Arecibo, pero que estuvo ahí en la mirada de Ponce. En aquel año estaba el refuerzo comunitario, y KD Lalane lo representaba en aquel entonces la gente de Vasallo. Y pues yo estaba detrás de él desde antes, porque él había estado en el G League y lo estaba siguiendo al jugador. Pero la gente de Vasallo en aquel entonces, yo tuve que hacer la racha de 9 victorias para entrar a la playoff.
Y en aquel entonces yo estaba casi en la 9ª, 8ª, y Arecibo estaba en mejor posición, y la gente pues me dijo que habían decidido irse para Arecibo, porque ya estaban asegurados en los playoffs, y pues significaban un par de semanas más en salario y demás. Y terminamos enfrentándonos, que yo creo que si hubiese tenido a Katie Lalane, quizás el resultado de la serie hubiese podido ser más parejo, porque ese año nos fuimos con 4-0. 4-0 precisamente con Arecibo. Sí, con Arecibo. Después 2017 sigue entonces este cambio de jugadores, pero en esta ocasión llega Víctor Liz. ¿Cómo llega Víctor Liz aquí a Ponce? Pues lo que pasa es que nosotros cambiamos a Maíz Rosario, se cambia, básicamente un cambio que ya estaba acordado con la administración previa y demás, y por Isaac Sosa. Y Sosa llegó, estaba en Brasil, se entendía que iba a llegar una fecha, y resultó que esa fecha iba a ser más tarde todavía, y cuando llega, pues ya faltaba poco, faltaban como 3 semanas de la regular más los playoffs, y pues cuando se acabó la temporada en el exit interview, yo le digo, Sosa, tú eres probablemente, si no eres el mejor, estás ahí del mejor 3-puntista, pero tú eres un jugador como que el equipo tiene que jugar para ti, porque hay que sacarte de cortina, el equipo necesita saber jugar contigo y demás, y si llegas tarde, pues es difícil que tengas el éxito que queremos que tengas. Y entonces ¿sabes? Lo entendió y lo hablábamos y demás, pero pues habló con el agente para llegar a un acuerdo y demás, y pues en base a eso se surgió la oportunidad. Decidimos entonces hacerle el movimiento, que ahí entonces cambiamos a Jonathan García a Quebradilla para coger un turno. Y entonces enviamos con ese turno, lo juntamos con Sosa, lo enviamos a Humacao por Víctor Lee. Ahí hay que darle todo el crédito del cambio a Jerry, porque ese cambio duró, una vez cogimos el cambio de Jonathan, que cogimos el turno, que ya estaba la pieza que queríamos hacer, Jerry estuvo como 2 meses en ese cambio, al punto que en un momento dado Nelson, recuerdo que le dijo a Jerry, olvídate, vamos a pensar en otro jugador o lo que fuera, y Jerry siguió hasta que logró que Víctor Lee estuviese en Ponce, y eso es clave a que estemos hoy en la final, sin duda, es gracias a que Víctor Lee ha llegado a Ponce. Víctor Lee en ese momento tenía participaciones, digamos, intermitentes en el BCN, estaba, a veces no. Por eso entonces nosotros reconocíamos lo que él iba a hacer, pero sabíamos que Ponce y Puerto Rico pues no lo conocía tanto, porque él estuvo en el 2013 con San Germán, después no jugó como 1 o 2 temporadas, después llegó tarde con Humacao y jugó nada más que los playoffs, y entonces nosotros sabíamos que teníamos un jugador estelar, pero no era una noticia que la fanaticada dijo, cogimos a Víctor Lee, vamos duro, porque no lo conocían. Entonces ahí es que yo les traigo a la mesa a los Mirla de hacerlo de la Liga de las Américas en Ponce, cosa de que él estuviese ahí, como eso era antes del BCN, pues eso servía como plataforma de enseñarle a Ponce a Víctor, y entonces movernos hacia la temporada pues con optimismo y demás, y dio resultados. Víctor tuvo una gran Liga de las Américas. ¿Llevaban algún tiempo viéndolo? Nelson lo conocía y demás, y había hablado con él en torneos internacionales cuando estuvo asistiendo a Pitiro y eso, y tenía muy buena relación con él, y Nelson lo quería, y el jugador le había dicho que le interesaba estar en Ponce y demás, y estábamos, Nelson era el más que lo conocía y el más que estaba claro en que iba a aportar mucho a Ponce. Aprovechando que ya mencionaste la Liga de las Américas y que uno de los propósitos era que Víctor se pusiera frente a la fanaticada de Ponce, háblanos también de ese proceso de traer la sede a Ponce, a Puerto Rico. Sabemos que lo han hecho en varias ocasiones y que no es fácil, que hay algo complicado atrás de todo esto. Sí, eso... La diferencia es que todos los demás países están jugando, ellos no les representan un costo adicional necesariamente, porque ya ellos tienen los jugadores bajo contrato. Si yo soy un equipo, digamos Carlos, que estaba jugando en Fuerza Regia en aquel entonces, ese año, pues Carlos iba a jugar Liga de la América y ya, como que no es que Fuerza Regia le pagaba adicional. En nuestro caso nosotros tenemos que crear un presupuesto y crear un equipo, porque no están activos.
Y ahí es que entonces yo solo pues, hablo con FIBA y le digo, mira, yo tengo interés en jugar, pero necesito ser sede porque jugar me va a costar tanto en confeccionar un equipo y no tengo forma, si juego en México no tengo forma de recuperar nada. Y pues ellos reconociendo que Ponce tiene buena fanaticada, que es una cancha grande, una cancha linda y demás, lo fueron comprando la idea, y cuando surge la negociación con Carlos Arroyo, que pues también les interesó y pues se logró que se jugara acá en Ponce. Y esa llegada de Carlos Arroyo inicialmente se da porque Carlos Rivera entonces estaba en México. Carlos Rivera estaba en México, ya teníamos a Víctor Liz, ya teníamos a Vasallo, y pues tratamos de que Fuerza Regia dejara que Carlos viniese ese weekend o algo y virara, pero no hubo respuesta. Y pues también ahí nos reunimos y como para BCN tú te puedes arriesgar a contratar a un jugador nuevo y que la gente lo conozca porque tienes tiempo, pero como este era un torneo de 3 días, pues puedes traer un caballo y si la gente no lo conoce pues lo trajiste y lo vieron, pero no te generó movimiento, entusiasmo. Y ahí yo dije, el único jugador que la gente va a traer, o sea, que va a generar entusiasmo y demás, y es puertorriqueño, es Carlos. Yo no lo conocía, conseguí su número, le escribí un mensaje de texto diciéndole, ¿verdad?, presentándome y explicándole la situación de que al Carlos estar en Fuerza Regia necesitábamos un point guard, y que nuestra posición era que para pagarle a un refuerzo pues hacíamos una inversión en él, y pues le cayeron bien las palabras, y al no conocernos pues me mandó con su agente, o sea, ya cuando entramos a lo técnico pues me mandó con el agente y fue una negociación larga, pero bien profesional, y no se filtró y se anunció y fue un boom cuando se presentó. Y oye, Carlos, al sol de hoy pues hemos hecho una amistad, y yo creo que de mi verdad cuando mis mejores logros quizás digamos pues fue esa, porque pues esa la trabajé yo casi completa, y fue una sorpresa para Puerto Rico que Carlos se pusiera el uniforme de Ponce. Ese año un tercer lugar en la Liga de las Américas, que sabemos el nivel que se juega. ¿Cuáles eran las expectativas entrando? Porque venían de jugar en una ocasión, pero esta vez empiezan en casa. Bueno, las expectativas eran altas porque yo no había estado, yo en el 2014 fue que jugaron, que fueron a Uruguay y perdieron por un punto con el equipo local, con Aguada, para adelantar, y no... y entonces no estaba Carlos Arroyo, o sea, no estaba estaba Mike Rosario, pero con su segundo año profesional, no con la veteranía ya de Víctor, no estuvo Vasallo y demás. Eso entendíamos que, y al ser local, entendíamos que la clave era pasar la primera ronda, porque eso nos iba a dar entonces más tiempo de preparación, y gracias a Dios pues nos salió. Quedan entonces tercer lugar, y de ahí pasan entonces al 2018. Cambian entonces de un tercer lugar, comienzan BCN de nuevo, Liga de las Américas en esa ocasión. Bueno, el 2017 ahí fue fuerte, porque cuando estábamos en la Liga de las Américas, mientras estábamos jugando bien nosotros, Carlito Rivera estaba teniendo una excelente temporada en México. El equipo yo creo que estaba invicto, terminaron como 42 victorias y 2 derrotas, o sea que nosotros decíamos el plan va perfecto, porque según Carlos y entra el otro para nosotros, pero el equipo va a estar y está jugando un alto nivel. Le pasa la situación a Carlos, que entonces ahí se trastocaron todos los planes en el 2017, y pues entonces Andrés Torres hizo un buen trabajo asumiendo la posición de titular. Víctor Liz para mí fue MVP ese año, nos cargó porque Vasallo no pudo viajar al Final Four de la Liga de las Américas porque hubo que limpiarse la rodilla, y entonces se perdió como 10 juegos al principio, y después cuando empezó a jugar no estaba en ritmo y demás. Y ese año terminamos con 18 y 18 creo que fue, y la realidad es que el grupo entero hizo un gran trabajo, porque tuvimos si hubo adversidades fue ese año, porque sin Carlos Rivera, sin Vasallo como 10 juegos, y eso pues fue un año fuerte. Hakeem Warwick fue una noticia positiva tanto en la Liga de las Américas como en el BCN.
y después se integró Mike Harris por él porque él se tenía que ir al nacimiento de su hija además y pues Víctor se nos lastimó en la serie de cuartos de final contra Arecibo. Carlitos no estaba en ritmo, tenía como 5 juegos y realmente estaba lejos. Si te vas por ciento, o sea, no estaba nada de ritmo de juego y eso pues llevaba muchísimo tiempo fuera sin poder hacer nada, pues no podía sudar y demás. Otro año de muchas adversidades que tuvimos la administración y el equipo. Así que ahí concluye entonces el 2017 que tuvo su lado bueno con ese tercer lugar en la Liga de las Américas, pero se complica un poco en el BCN. Si pasamos al 2018, ahí viene otro reto. Nelson Colón no regresa a ser dirigente de los Leones, entonces empieza un proceso de conseguir quién es ese dirigente y quién es ese cuerpo técnico. Nelson, él decidió no regresar. Nosotros, los Mila y yo, siempre estuvimos, ¿verdad? Dándole el espacio a que tomara su decisión, pero expresándole nuestro respaldo. La temporada que tuvimos con terminar 18 y 18 y le dimos la batalla a Arecibo con Carlos, no estaba en sus condiciones óptimas y más Víctor se lastima y perdimos 4-2, o sea que si Víctor hubiese jugado esos 2 juegos quizás la serie iba a 7 juegos o la ganábamos. Cuando uno miraba después el macro de 18 y 18 sin Vasallo de esos juegos, sin Carlos Rivera y eso, y había hecho un excelente trabajo y le dimos el respaldo, pero él decidió, creo que llevaba 5 años aquí, necesitaba un nuevo ambiente y demás, y pues tomó la decisión. Nos toma entonces ahora ponernos a conseguir un nuevo cuerpo técnico. Fue un proceso largo. Rápidamente Will era de nuestros candidatos, pero Will venía de dirigente del año en San Germán y lo habían tratado muy bien y él era dirigente y gerente general, básicamente tenía control absoluto y demás. Lo habían tratado muy bien en la ciudad, eso me costó mucho trabajo, muchas reuniones y demás, dándole su espacio y demás, pero pues San Germán estaba en una transición de administración, que lo cual le presentaba a él un poquito de inestabilidad y pues eso nosotros pues, nos fuimos por ahí. Y me acuerdo que después en una reunión así en la oficina hay un segundo piso que es donde nosotros nos reunimos y yo me había mandado con el artista, con Jovan, a hacer un arte de él ya como dirigente de los Leones en el anuncio. Y más tenía la gráfica de todos los dirigentes en la historia de Ponce y todas las cosas y se lo dejé en la mesa y le dije que subiera antes que yo iba ahora. Y pues cuando él sube y eso, pues como que se lo encontró. Yo creo que ahí fue el esto, pues yo sé que es de Ponce, siente por Ponce y demás. Y logramos la firma. Tanto a él como a los que entrevistábamos decíamos que Toñito era nuestro, que queríamos que Toñito, por lo que significaba en la ciudad, la relación que Jerry y los Mila tenían con Toño y yo, lo queríamos integrar al grupo. Will obviamente jugó categorías menores con él y demás, aceptó rápido. Entonces pues ahí trajo a Xavi, que era su asistente, Xavier Aponte, que era su asistente. Y le fuimos dando forma al grupo y muy contentos con su crecimiento y con su profesionalismo. Muchos ponceños en ese cuerpo técnico, tuvo un peso para tomar la decisión. Nosotros sí, o sea, nosotros lo estamos haciendo en las categorías menores. Este año subimos a Luis López, el año que viene tenemos planes de subir otro jugador que, ¿verdad?, ya tenemos identificado, pero esperaremos un momento y demás, para que las cosas sigan su curso y en realidad, ¿verdad?, Dios le dé salud y todo siga bien y entonces se pueda materializar. Pero nosotros estamos claros que no es un secreto que la mejor época de Ponce fueron los 90, y la mayoría de ese grupo era de Ponce. O sea, Toño era de Ponce, Charlie era de Ponce, Julián en paz descanse era de Ponce, Carlos Vázquez era de Ponce, Freddy Martínez y Orlandito eran de Ponce. Pirulo, pues cuando entra, entonces que para Bobby Joe,
¿Y qué pasa? Cuando tienes jugadores de la ciudad, el respaldo es mayor, porque ya eres mi vecino, eres mi amigo, eres mi compañero de trabajo. En aquella época trabajaban y jugaban a la vez. Y hay mucho talento en nuestra ciudad y en nuestra región. Y Ponce no daba a un jugador de selección nacional o de así BCN establecido desde Liberdiel, que son muchos años para acá, y nosotros queremos ese reto de trabajar las categorías menores y poco a poco ir subiendo jugadores para que tanto el coaching staff como en el grupo hayan bastantes ponceños. No es un secreto. Había 9 equipos, 3 dirigentes eran de Ponce, Manolo Cintrón es de Ponce, que asistía a Quebradilla. O sea, hay mucho material en Ponce. Esa misma temporada, quizás una de las partes que más recuerdan es esa semana libre, que previo a eso Ponce había tenido una racha negativa y luego se levantó con varias victorias y logró clasificar. Una de las razones de Will firmar en Ponce era, ¿verdad? Él venía a tener a Gary Brown en San Germán y había visto a Víctor Lee, y una de las cosas que él decía, yo quiero tener la oportunidad. Víctor, para él también había casi MVP esa temporada y demás. Y cuando yo estoy hablando con Víctor, viene el huracán María. Se pierde la comunicación. Se pierde la inestabilidad de cuando si va a haber torneos, si no va a haber torneos, cuando se juega, ellos viven de eso. Y Víctor firma en Argentina, en obras sanitarias. Y eso pues nos hizo un poco, nos trastocó todos los planes. Teníamos a Gaby Velardo, entonces dijimos pues que Gaby, yo entiendo a Gaby capaz de asumir ahí ese rol. Vamos a tener a Carlito saludable. Vasallo va a estar saludable, eso vamos a estar bien. Entonces pues seguimos con los refuerzos grandes, pero el equipo no acababa. Estuvimos a Mike John, que despuntó muy bien, arrancó como líder en puntos en el torneo, pero no estábamos ganando, y entonces pues caímos en esta racha de derrota que se nos estaba haciendo, ¿verdad?, difícil ya hacer, y dio la bendición que vino el receso del Juego de Estrellas. Perdimos en Fajardo y había un receso del Juego de Estrellas, y teníamos la decisión. Ya Mike John jugaba a la 4, nos estaba dando puntos, pero no promediaba 5 rebotes. Entendíamos que necesitábamos más rebotes, pero igual necesitábamos un jugador que le facilitara el juego a los demás, un juego más desprendido, que es lo que Will siempre está predicando, que la bola se mueva, que no sea mucho 1 para 1, que la bola se mueva. Y entendimos que la mejor forma de hacer eso, estábamos con Víctor Roth, que jugó este año con Arecibo. Era él, si el cambio era para la 4, era Víctor Roth. O si era un point guard, pues era Renfro y otro jugador. Y análisis, ¿estamos seguros o no? Porque la fórmula de 2 grandes es la que había dado resultado en Ponce. Ponce nunca había traído un refuerzo armador. Carlos, ¿sabes? ¿Cómo íbamos a trabajar la rotación con Carlos y Víctor y Vasallo y demás? Y Víctor no estaba al momento de esa firma. O sea, que entonces dijimos, pues movemos a Carlos a la 2 y Renfro a la 1. Y que jueguen en conjunto. El otro jugador tenía mucho poder de anotación, el armador, pero nosotros entendíamos que más que anotación necesitamos a alguien que facilitara el juego a los jugadores, que a Carlos Rivera le consiguiera sus tiros de 3 abiertos, a Vasallo y demás. Y nos metimos al Instagram de ambos jugadores, y uno de los Instagram era de mucho botelleo y mucho party, y el de Renfro, aparte del resumen de Renfro, que era Barcelona, Bayern Múnich, Euroliga, o sea, equipos del más alto nivel. El Instagram de él era de un tipo familiar y esto, y eso tuvo un poquito de peso en la decisión. Nos fuimos con él, y la realidad es que tan pronto él llegó y tuvimos ese break de practicar, integrar a Utel, a Edwin Ubile,
que habíamos firmado a Edwin Viles también, ahí se hace el cambio que llega Guitián y tuvimos ese break de un minicamp, como quien dice, de 7 días integrando todos esos jugadores nuevos y despuntamos, pero entonces nosotros perdimos en Fajardo como un miércoles. Al otro día por ahí se firma Renfro, ya está el equipo cuadrado. Y el domingo, esa noche, como había un receso ese, yo me quedé en Fajardo unos días. Y el domingo me levanto con un mensaje de texto del gerente general de obra retomando el tema de Víctor Lee. Y pues ahora se complicó la cosa porque ya yo firmé un point guard de refuerzo que tiene un periodo garantizado. Y pues ¿qué hago? Porque decirle que no a Víctor, pues, o sea, obviamente no. Digo, no es a Víctor, pero tener la oportunidad de traerlo. Y me acuerdo que eso era un domingo y le dije al gerente general, mira, yo estoy octavo, pues estábamos últimos, yo estoy octavo, yo tengo, o sea, ya yo firmé un refuerzo point guard, yo tengo que cerrar duro, no tengo tiempo para que estén una semana. Y él me dijo, no, envíanos, o sea, la oferta de comprar el contrato de Víctor y demás. Ahí hablé antes de eso, uno de los hermanos Mila y eso, pues me había dado instrucciones de que buscara el jugador que fuese, pues había que rescatar, o sea, no podíamos quedar último. Pero es difícil cuando eres Ponce hacer un cambio, nadie te quiere ayudar. Y pues surgió la oportunidad de Víctor y se compró el contrato de Víctor, una suma grande, hubo que enviarle al equipo de Argentina y se trajo a Víctor acá y ahí fue que el equipo despuntó, porque entonces Víctor, viniendo del banco, nos estaba dando casi 20 puntos por juego y el equipo estaba jugando a un nivel altísimo y pues lamentablemente robamos en Arecibo y después nos robaron ellos, pues, de nuevo acá en casa y el séptimo juego pues fue un juego controversial, pero se perdió pero fue una gran temporada y un grupo bien bueno. Sí. En el caso, bueno, ya ahí termina entonces el 2018, Ponce cayendo entonces en esa fase. 2019 entramos a prácticamente otra temporada, un reto nuevo. Cuando acaba el 2018, pues en el exit interview, Adrian Uter, que es de los tipos, pues, más leales y profesionales, pues nos dijo que él venía de ganar en Ponce y que estaba comprometido, que no iba a firmar anywhere para ningún sitio para estar aquí desde el día 1. Y nosotros igual estábamos más que contentos con él, ese rápido se acordó. Y entonces, como ya lo teníamos a él para la 4-5, dependiendo de lo que Peter, cuando Peter iba a estar disponible, pues entonces Peter firma en Filipinas y había que ver si Isabela venía, si no venía. Y demás, pues cogemos a Adrian y Conklin estuvo en la mesa, como posible pareo con Uter, pero entendíamos que quizás eran bajitos ambos, pues juegan muy bien y juegan físico, pero tener ambos así, entonces pues, surge Nick Mineras, que había estado en nuestro radar por mucho tiempo, pero era un 6'10". Entendíamos que ahí, aunque no jugaba a la 5, jugaba a la 4, pero al ser más alto pues compensaba. Y nos fuimos con él, con Nick Mineras, y entonces pues fuimos al sorteo, que teníamos 3 turnos este año, y ahí fuimos trabajando el equipo. Firmamos a Cliff y a Guitián, que eran agentes libres. Estábamos con lo de Pirulo, si iba a poder venir o no a jugar también por las situaciones de trabajo de él allá en Minnesota, que es donde él está viviendo ahora. Pero Vasallo iba a estar disponible desde el primer día. Carlito firmó en México, por eso era importante firmar a Alvin, que lo firmamos como agente libre, y Alvin es un tipazo, una energía positiva siempre al grupo. Y ahí estamos. Quiero virar un poco a ese eslabón que se me fue. Seleccionó a Peter John Ramos en el sorteo de equipos que recesaron. Esa selección quizás sorprendió a la fanaticada, no esperaban que escogieras a Peter John. Lo que pasa es que cuando hace el sorteo de los equipos que estaban recesando, habían jugadores que tenían deuda.
Orozco tenía una deuda, que entonces el jugador si tiene deuda, tú como equipo lo seleccionas, tienes que pagarle la deuda más el contrato del salario que le des. Entonces en nuestro caso, pues la Cliff, que queríamos buscar esa profundidad en el backcourt, pues el primer turno por eso fue que Xavi había estado con Cliff en Mayagüez y demás, entonces pues ellos dijeron que su primera selección era Cliff. Y ahí Oscar dice, como él veía que otros equipos quizás no, él dijo, ¿y si Peter me llega a la segunda ronda? Entonces yo le dije, bueno, si Peter te llega a la segunda ronda y no tiene deuda, pues hay que cogerlo porque no tenemos un de este. Y Oscar, o sea, Oscar Milla también fue siempre propulsor de la idea y nos llegó y lo cogimos y Peter lo ha hecho muy bien. Y nada, un querendón nuestro y de la fanaticada igual. Volviendo entonces un poco adelante, estamos hablando de 2019, que ahora mismo pues, en esta edición también está Peter John, pero nos movemos entonces de ese sorteo de 2018 que fue de jugadores de equipos recesados, nos movemos entonces al nuevo ingreso de 2019. La primera selección, el primer turno de Ponce lo utiliza, su turno lo utiliza para Wayne Rose. ¿Por qué Wayne en esa ronda? Pues Wayne Rose, cuando vamos al sorteo, estamos confeccionando el equipo de la Liga de las Américas y para el BCN. Y Wayne, yo tenía a Carlos Arroyo para la Liga de las Américas, pero no para el BCN. O sea, que entonces yo no tenía ni a Carlos Arroyo, no tenía a Carlos Rivera. Tenía a Cliff, tenía a Alvin, tenía a Víctor, pero entonces entendíamos que nos hacía falta un guard y Wayne podía jugar de la 3 a la 1, varias posiciones, ya estaba aprobado, había jugado en Ponce, estaba disponible desde el día 1, incluyendo la Liga de las Américas, y miraba la lista de los demás jugadores y no iban a estar. Entonces pues decíamos, pues si este me puede ayudar en estas 3 posiciones del perímetro, pues Carlos Rivera estaba en México jugando, pero ya igual la experiencia nos ha enseñado que el jugador cuando llega que tú lo tienes, porque no tienes control si le pasa, de verdad, Dios los cuida a todos, pero no tienes control de que le se lesionen o no. Y entonces dijimos, tenemos un jugador ya ahí probado, que ya ha jugado en Ponce, que lo hizo bien en Ponce y demás, y lo cogimos. ¿Qué pasa? Que después a la semana jugamos la Liga de la América y después de la Liga de la América a las 2-3 semanas pues surge lo del cambio de Carlos Arroyo y pues ya ahí entonces cambia la cosa porque ya entonces tenía mucho hogar y demás. Las otras selecciones fueron Jordan Murphy, que estaban jugando ahora mismo Summer League con Minnesota. Para nosotros Jordan Murphy era el pick 1 o 2, pero había dudas de la elegibilidad porque no estaban los papeles de los certificados, pero Jerry todo lo consigue. Y Jerry consiguió el nombre de la mamá y por Facebook la contacté y ella me confirmó que el papá de ella había nacido en Puerto Rico y dijimos, es un jugador que no podíamos dejar pasar, no cogerlo y que de jugara con otro equipo no podíamos, no era permitido y nos tomamos el riesgo y ya estamos bien adelantados en la documentación, que ya pronto le hemos dado el espacio al jugador porque está en sus aspiraciones de llegar a la NBA, pero ya estamos bien adelantados en presentar los certificados de nacimiento y que si Dios lo permite el año que viene y si está disponible y demás, llegamos a un acuerdo pues que pueda estar con nosotros y debe ser un jugador de impacto en esta liga. El otro jugador, pues Hanif Sheeran, se lastimó el hombro y le dieron un redshirt, no podemos contactarlo ni nada porque va a estar en CWA este año. Nada, los derechos están ahí, pero no podemos tener ningún contacto, comunicación con él. En el caso de la llegada de Carlos Arroyo, ¿cómo se da? Había estado en la Liga de las Américas, pero... No había planes, no había forma de que estuviese en el BCN con nosotros, por eso la selección de Wayne, pero cuando no fue bien la liga, porque el plan de Carlos era adelantar las rondas de la Liga de las Américas con nosotros hasta llegar a la final o ganarla si Dios lo permitía
y el Big Three él siempre lo tenía en la mesa. So, él decía estas 3 etapas y Big Three y the Oasis Plan era el orgullo competitivo de Carlos. Para no irnos las cosas bien en la primera ronda, él sabe que Carlos Rivera no iba a llegar tarde, pues nos llamó a los Mirla y le expresó su insatisfacción por cómo nos había ido las cosas, que quería, que estaba dispuesto, que quisiera ayudar al equipo a estar en una mejor posición para cuando Carlos Rivera llegara a tomar las riendas del equipo. Iba a tomar una inversión porque había que pagar la deuda de él, de Fajardo, a nosotros asumirla. Y eso, pero decidimos que sí, que se lo merecía. Carlos había sido un súper profesional con nosotros y iba a ser un atractivo para la fanaticada y demás. Y para el equipo era un activo. Él jugó muy bien en la Liga de las Américas y se dio. Tenemos el honor de decir que la última camiseta de Carlos Arroyo en el PCN fue de los Leones. La de Ponce. Háblame de... Empiezas esta temporada sí, con Nick Mineras y Adrián Uter. Esa dupla de refuerzo. Uter, como tú sabes, con Uter le cayeron arriba desde la Liga de las Américas, pues Uter tuvo la esposa, Uter tuvo sus primeras hijas ahora como en enero, en diciembre, y fueron gemelas. Su esposa fue un parto complicado y demás, y cuando pues ayer ayudando con ¿verdad? Pues subió de peso y no pudo entrenar como se suponía. Pero si lo conoces, sabes que es un burro de trabajo. Y pues fue entrenando todos los días y demás. Hasta no tuvo la mejor Liga de las Américas y no tuvo el mejor comienzo del BCN, pero fue cayendo. Y hoy en día para mí fue el mejor defensa de la liga este año, sin duda fue Adrián Uter, y mejor no lo puede haber demostrado en la semifinal contra Bayamón. Chris Smith venía a promediar 19 puntos y 11 rebotes y 61% de campo, y en la semifinal, que fueron 7 juegos, promedió 9 puntos, 5 rebotes y 41% de campo. ¿Sabes? El trabajo de Uter más grande no pudo haber sido. En el caso de las adiciones que ha ido teniendo el equipo, Dijuan, Marrero y Sammy Mojica. El equipo estaba anotando casi 100 puntos, 97 puntos en promedio y demás, pero estábamos permitiendo pues muchos puntos. Y pues ahí surge lo de la salida de Mineras y ganamos los juegos anotando casi 100 puntos sin Mineras. Que ganamos a Quebradilla y después creo que perdimos con Uter solo en Bayamón, pero fue un juego ahí. Entonces dijimos, los puntos están, eso lo que necesitamos es defensa, es pierna fresca en el banco y demás. Y pues haciendo mi trabajo de gerente general, pues tú mirabas a Quebradilla y pues tú piensas en Quebradilla y tú piensas en Pelacoco y tú piensas más en defensa que ofensiva. Piensas en Alexis Colón y piensas más que es más defensivo que ofensivo. Pensaba en Bayamón y tenías a Caratini que pues se lastimó, pero ellos lo estaban usando, galdeaba muchísimo. Mojica es un two-way player. Tenían a Benjamín Colón que viene a defender. Miraba a Aguada, y pues Aguada tiene varios jugadores. Pues Emory ya no está con ellos, pero Emory es un jugador defensivo. Tenían está en la selección, Emi Andújar, al propio Gastón y demás. Y entonces pues mirabas nuestro roster y teníamos muchos jugadores que eran más ofensivos que defensivos. No había uno que tú dijeras más defensa que ofensiva, excepto Uter. Y de Juan estaba gente libre. Lo llamé, le expliqué el rol que necesitábamos, que no estaba buscando puntos ni nada, que quería alguien que bola suelta que él fuera el primero que se tirara, que esto, y dijo que ese era él, que estaba. Y cuando surge la situación de Cliff que nos abandona, ¿verdad? Que decide retirarse del equipo, pues tengo el perímetro también, se nos afectaba un poco la rotación, y Sammy Mojica era un jugador que el año pasado hubiésemos seleccionado si no hubiese llegado, pero no llegó.
Y cuando San Germán entonces este año tiene a Sosa y tiene a Ayuso y demás, vimos que no lo estaban usando. Estuvimos ahí pushing hasta que logramos conseguirlo por unos turnos de segunda ronda. Y bueno, lo han hecho súper bien. Ayer mismo Sammy no metió la bola, pero entró y defendió muy bien tanto a Benito como a Mojica, Energía. El otro juego en Bayamón, que el juego controversial en Bayamón, él dio 2 tapeos corridos. O sea, que son jugadores que por su energía, por su pues han contribuido puntos y defensa, que es lo que necesitábamos. Entonces esa confección del equipo a esta altura ya está lista y estamos en estos momentos en la final. A enfrentar con el equipo intacto, los mismos dos refuerzos y todo. Ya no hay más, ya no es momento de hacer cambios, ya la química y eso es lo que la cohesión de grupo es lo que te lleva, lo que te va a llevar a ganar, ya es jugar en equipo, ya hacer cambio que es bien riesgoso. Y no, con lo que estamos hemos jugado muy bien. Después del juego de estrellas para acá, yo creo que tenemos la mejor marca en victoria y derrota. O sea, que el equipo está jugando muy bien y eso, o sea, que no es momento de hacer cambio. Vamos a la final, un grupo veterano. Will Daniels ha jugado 4 juegos, 7 en su carrera en el PCN y ha ganado los 4. Utel, Vasallo y Dani. Utel, Vasallo y Carlos o sea, la química entre ellos es buenísima y demás, y son jugadores que ya han robado, ya han ganado juegos grandes en la carretera y local, ya los que estamos son los que están. Vimos un séptimo juego de la semifinal lleno, también lo hemos visto en 2014, 2015, 2013 cuando la franquicia regresó. ¿Cómo describes entonces esta fanaticada que ha estado por tanto tiempo atenta al equipo, pero que también en los momentos complicados sabe exigir y también genera una presión distinta? La gente sabe, Aponte, se lo envié un mensaje de texto ayer felicitándolos por llegar, cuando yo lo llamo, que Will viene para entonces negociar con él, pues me dicen, esos son los Yankees. pues sí, yo no sigo mucho la pelota, pero si tú ves, los Yankees abuchean al equipo si el equipo está perdiendo y demás, eso es fuerte para el jugador, es fuerte para los que están dentro, pero al mismo tiempo eso no hay o sea, siempre tienes que dar lo mejor de ti, y siempre te empuja a dar lo mejor de ti, tanto a ellos como jugadores, a los Miller como apoderados, a mí en nuestro trabajo, en las redes, o sea, en todo tenemos que seguirle ahí, pues porque demandan, pero siempre están. Entonces, pues una cosa es que o sea, siempre están cuando saben que la asistencia fue excelente en toda la semifinal, pero en el séptimo juego pues lo abarrotaron. Un ambiente bien bueno, me alegro mucho por los Mirla. Nosotros habíamos podido disfrutar de juegos llenos, como tú mencionaste, los años anteriores, pero desde la administración de ellos no habían tenido, su primer lleno total fue ayer. Así que me alegro un montón por ellos, porque se lo merecen, los Miller y la familia entera, Norris y demás, porque es bonito, la familia entera está envuelta y se ayudan en la operación del equipo, y esperamos 3 juegos llenos aquí también en casa ahora en la final. Hablando entonces un poco de futuro, ya hemos mencionado todos los cambios que se han hecho dentro de la franquicia a nivel de jugadores nativos, pero dentro de toda tu labor también está velar por ese futuro del equipo, y ahora mismo Ponce tiene una primera selección en el próximo torneo. Sí, cuando nosotros en el Gaby Velardo en el 2017 con la lesión de Carlos Rivera, estábamos buscando un guard, y entonces pues Gaby Velardo no había llegado a un acuerdo con Humacao, y entonces yo lo cogí por préstamo. Pues jugadores que lleven menos de 5 años en la liga, tú los puedes prestar y siguen siendo tuyos, pero juegan en otro equipo. Pero entonces ahí cogimos a Gaby, lo hizo muy bien. Gaby trabaja, o sea, Gaby entrena, y estábamos contentos con él, y entonces decidimos, llegó Marcel Soberville, que había sido nuestra selección en el 2016, y Marcel al segundo día, algo así, pues se lastimó un poco la espalda, y a Flor Meléndez le gustaba a Marcel, y entonces hicimos una transacción donde nosotros enviábamos a Marcel y cubríamos su salario, y entonces nosotros nos quedábamos con los derechos de Gaby y adquiríamos el primer turno de primera ronda de Isabela 2020.
Entonces al Isabela después no jugar, pues ese récord es el que se queda, que fue 11 y 25 derrotas. Al este año todos los equipos que jugar, haber obtenido más de 11 victorias, pues la primera selección del sorteo 2020 es de Ponce. Nosotros tenemos una tabla que trabajamos ahí, o sea que tenemos un montón o sea, tenemos los prospectos que son, es cuestión de ver la necesidad del equipo, hacia qué área, qué posición. Bueno, así que en esta etapa ya de la temporada te deseamos éxito también al equipo. Gracias. Que sabemos que estamos en medio ya de las finales y obviamente a todas las fanaticadas que se mantenga sobre todo atenta a las redes sociales de los Leones para más capítulos o más episodios de este podcast, pero que también estén atentos a la venta de boletos para la final porque son 3 partidos de la final y vamos a estar entonces en una serie complicada, ¿no? Con Aguada, pero ya hemos hablado y se sabe que Ponce sabe jugar y crecerse en este tipo de ambiente. Así que gracias por su sintonía y nos vemos en el próximo episodio de El Ruge León Podcast.